Señor Jesús, asístenos con tu Santo Espíritu para seguir ahondando en esta experiencia de acercarnos a la doctrina espiritual, al legado que nos ha dejado nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, especialmente a través de la oración. Ella, maestra de espirituales, maestra de vida interior, maestra de oración. Instrúyenos, infunde en nosotros el deseo de acercarnos cada vez más a ti, encontrarnos contigo, hacer experiencia de tu amor y de tu misericordia. Y especialmente en esta semana primera de Pasión, como tradicionalmente la hemos llamado, regálanos una disposición muy especial, interior, para poder abrirnos a la gracia de vivir esta Semana Mayor, esta Semana Santa, el Triduo Pascual, especialmente tu pasión, muerte y resurrección, con la hondura que se requiere, para que no sea una Semana Santa más, sino la experiencia de vivir configurados con el amor que nos salva en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, Virgen María, que a través de tu actitud orante, silenciosa, callada, abierta a la acción del misterio, nos instruyas, nos enseñes también la actitud interior para acoger la palabra y hacer la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos nuestro compartir de esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les había anunciado, hoy vamos a iniciar tocando un tema muy especial en la Santa, que es los grados de oración. Una copia pirata, ¿eh? Yo creo. Este computador como que... Por favor. Antes estaba puesto. Sí, vamos a ver. Dentro de la manera de orar de la Santa, ella presenta los 4 grados de oración. 4 grados de oración. Vamos a verlos. Sin lugar a duda, el secreto del testimonio de nuestra Santa Madre es el de su mensaje de la experiencia de la oración. El pequeño tratado sobre la oración, a manera de semejanza sobre la manera de regar el huerto, la Santa lo ha insertado en 12 capítulos entre su primera conversión y las primeras gracias espirituales, que son los capítulos 9 y 10, y la vida interior nueva que el Señor le ha concedido, que lo va a desarrollar en el capítulo 23. Disculpen que no se los puse allí, del libro de la vida, como les voy a citar más abajo. La colocación tiene su lógica. Desde el punto de vista testimonial, la Santa Madre propone un camino recorrido en la comunión y amistad con Dios por medio de la oración. Recuerden que para la Santa es primordial el que podamos acercarnos a la oración como un trato de amistad, un trato cercano,
a ella, aunque ella lo propone, que nos acerquemos al Señor como compadre, como con amigo, como con hermano, como el más íntimo y más cercano, a ella le gusta mucho y se van a dar cuenta cuando la lean que ella utiliza particularmente el trato de amistad, el trato de amigos, porque es el que a ella mejor se le acomoda para poder desarrollar un amor correspondido a través de lo que significa el respeto, la consideración, la reciprocidad, el trato cercano y un amor que ayuda a crecer, un amor que fortalece, que sostiene y que te ayuda en todo tu proceso de crecimiento. Por esa razón, sabiamente, yo se los he dicho anteriormente, cuánto bien hace el construir una sólida y buena amistad que te construya, que te aporte. Por esa razón y con el tiempo uno ya se daba cuenta de la importancia que tenía para nuestros papás cuidarnos los amigos, y que creciéramos en ambientes favorables, en ambientes que nos aportaran y que nos facilitaran el camino de crecimiento en todo sentido. Ella lo vivió especialmente, no solamente a través de su relación con el Señor, sino a través de su trato cercano con los demás. Ella terminará diciendo, y va a ser un tema que vamos a desarrollar más adelante, que es la amistad en Santa Teresa de Jesús, con los rasgos que ella presenta, y ella dice algo muy interesante. El trato de amistad con Dios y con los amigos es el mismo amor, ¿sí? O sea que ahí se determina la calidad y la condición de poder brindar el amor de Dios traducido a través de la cercanía con los amigos. Seguimos diciendo, desde el punto de vista de su mensaje para todos, a quienes quiere contagiar con su doctrina, ofrece el tratado sobre la oración como enseñanza esencial para quienes quieren seguir el camino de los siervos del amor, los orantes amigos. Recuerden que una de las frases lapidarias de Santa Teresa, y que lo tomamos nosotros como carmelitas descalzos y bandera, así como el lema del escudo del Carmelo, que es aquella frase importante de Segunda de Reyes en el capítulo 19, donde Elías afirma celo celatus dum sum domino exercitum. ¿Recuerdan? Muero de celo por el Dios de los ejércitos. Y esto es lo que intentamos ser los carmelitas, amigos fuertes de Dios, como Santa Teresa afirmaba, en tiempos recios es menester amigos fuertes de Dios. Y ella identificaba que como una respuesta a la contrarreforma, al movimiento que al interior de la Iglesia en su momento histórico, la Santa no lo atacó directamente, ella no habló absolutamente nada de esto, estaba enterada de todo lo que se estaba aconteciendo aquí en Europa, y ella lo que hizo fue dedicarse a realizar todo lo que estaba a su alcance para lograr que esto terminara de alguna manera. Y por esa razón incluso se dice, y ahí habría que hacer un seguimiento de esto, porque lo hemos conocido por ecos en América, donde saben que casi que a la par de la Santa y su tiempo, en su época se estaba dando todo el proceso de descubrimiento y de colonización de América. Ella influyó para que la vida religiosa, que fue a llevar todo el proceso de evangelización en América, se diera toda una fuerza muy grande
para que mientras aquí en Europa, especialmente en el norte, en Alemania y en todos los países nórdicos donde comenzó a extenderse toda la reforma protestante, ella apoyaba y estaba dispuesta a dar, como lo dice, 1000 vidas para que pudiese de alguna manera establecerse cada vez más sagrarios, cada vez más lugares de culto. De hecho, cuando ustedes, alguno tenga la posibilidad de ir a nuestros países en América Latina, especialmente colonizados por España, ellos se encargaron de darle un realce que en ningún otro sitio lo tiene el sagrario, con una belleza y con una majestuosidad que esto sí está datado, todo el arte que se llevó desde España para poder darle una fuerza muy grande a que mientras aquí se destruían sagrarios y altares, para poder establecer púlpitos, que saben que toda la reforma protestante se estableció en simplemente radicar la fuerza doctrinal a través de la palabra únicamente. Ella se dedicó a establecer lugares de culto donde lo primero que ella establecía era el sagrario. Y saben, y lo han visto en las películas que se ha hecho sobre la santa, que ella lo primero que hacía era establecer el oratorio, así no tuvieran dónde dormir las monjas, para poder dejar allí el Santísimo Sacramento. Y el respeto que tenían todos estos pueblos donde ella iba fundando aquí en España a la presencia del Señor, pues ya no les permitía sacarlas de allí. Pueden verlo. Eso, ella tenía una conciencia clara y no se dedicó a escribir una palabra al respecto, simplemente a manifestar el amor a su amigo Jesús de esa manera. Es bellísimo, ¿sí? Ella no se dedicó, como muchos de nosotros, a quejarnos o a despotricar y a criticar todo el movimiento tan fuerte que se estaba dando con la reforma protestante en su momento, sino que ella se dedicó a extender la presencia del Señor, lo que ella llama los palomarcicos, que eran los monasterios que fue fundando por toda España y que luego se difundió pues a Francia, a Italia, y luego ya ustedes saben todo lo que esto ha generado alrededor del mundo con este carisma tan especial. Sigamos. La Santa Madre ha hablado de la oración casi desde las primeras páginas de su libro de vida, su autobiografía. Desde sus primeras expresiones contemplativas de su niñez, para siempre, siempre, pasando por la primera iniciación a la oración por parte de su tío de Ortigosa, quien fue el que ella dice que la inició en todo este tema de la oración. Y aquí quiero resaltar cuánto bien hace el que podamos iniciar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a todas estas personas, especialmente que han vivido algún momento difícil. La Santa lo vivió. Ahorita hablando de esta niña de Barcelona, que en este momento ya no debe existir entre nosotros, la falta que hace el tener una fortaleza espiritual que nos lleve a asumir las vicisitudes propias de la vida desde la fe. Y eso lo hizo este tío, que le imprimió el que se pudiera relacionar con Dios de una manera muy tranquila. Y en este punto yo quiero dejarles una inquietud, ¿sí? Porque es muy importante que ustedes se detengan antes de seguir adelante con la oración o en medio de ella, de este trato cercano con Él. Lo digo por experiencia propia. Y es que puedan depurar, purificar su relación con Dios, con esas concepciones erradas que traemos desde niños con una catequesis mal hecha. ¿Sí? Se los pido que lo tengan, porque gran parte, por experiencia propia lo digo, tanto la mía como la de muchas personas que he acompañado, cuando tenemos una mala relación con el papá, con
las mujeres con algún hombre, y esta figura de la presencia de Dios como Padre está allí presente. Es importante sanarla y quitarla del imaginario que tenemos de Dios, porque de lo contrario vamos a relacionarnos de manera deficiente. Igualmente, las ideas que tenemos, y que ustedes se han reído de mí, cuando identificamos a Dios como un Dios lejano, castigador, que nos señala, que nos critica, nos juzga y nos condena. ¿Recuerdan que hemos hablado de él? Porque eso lo tenemos en el imaginario común, ¿sí? E incluso hay mucha gente que le teme confrontarse con la presencia de Dios porque esa es la imagen que tienen desde pequeños. Un Dios lejano, castigador, riguroso, psicorrígido, que te va simplemente a mirar desde una óptica de preguntarte cómo te has portado en esto o en lo otro, ¿sí? Y que no podíamos quedarnos solos porque hasta ahí estaba Dios, pero solamente con esa idea de que Él nos enjuicia, ¿sí? Nos señala. Esto es importante porque, aunque la santa no lo trabaja, ella también hizo ese proceso interior de depurar, de purificar la imagen que tenía preconcebida de Dios. Entonces, pasando por la primera iniciación a la oración por parte de su tío de Ortigosa, hasta las formas de oración espontáneas centradas en la humanidad de Cristo, que son desarrollados en los capítulos 4 y 9 del libro de la vida. Ahí los pueden consultar. Eje central del tema es el capítulo 8. Recuerdan que ese capítulo del libro de la vida es fundamental y deberíamos de leerlo una y otra vez, con el elogio o la apología que ella hace de la oración, y prosigue después a lo largo de todo el libro. No se puede entender el libro de la vida sin recurrir al tema de la oración. Este es el tema que ella desarrolla y es el eje transversal que acompaña todo lo que ella escribe y lo que ella desarrolla, no solamente en el libro de la vida, sino en Camino de Perfección y en Fundaciones. Entonces, es muy importante que recuerden ese capítulo 8, donde ella define la oración como trato de amistad con quien sabemos nos ama, estando muchas veces a solas, en silencio, en contacto con aquel que sabemos nos ama. Todo el capítulo 8 y la primera parte del capítulo 11, 4-5, es una especie de prólogo obligado al tratado de los grados de oración que propone la Santa Madre, ¿sí? Porque si no tenemos cercano ese capítulo 8 completico, pero particularmente el capítulo 11, 4-5, pues no vamos a entender muy bien lo que ella va a desarrollar a partir de allí con los grados de oración. La definición de oración o explicación de la oración como trato de amistad con su referencia humana, la amistad, y divina, Dios amigo fiel, es certera, original y rica en resonancias. En perspectiva evangélica nos remite a la oración en lo secreto que Jesús nos enseña, Mateo 6:6. ¿Recuerdan ese evangelio con el que comenzamos el miércoles de ceniza? Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación y ora en lo secreto, que Dios, que ve lo secreto, sí, que escucha en lo secreto, te lo compensará, ¿sí? Y que luego también lo aplica con la limosna y con el ayuno. ¿Recuerdan? ¿Sí? Que todo el itinerario cuaresmal, que viene muy al caso para decirles que nuestra oración debe ser más allá de una realidad externa para que nos vean, y que el propio Jesús lo pone como ejemplo de que aquellos
que salen a las esquinas a orar para que los vean, pues no tiene mayor mérito. El Dios del amor acontece en lo secreto, en lo interior, en entrar a mi aposento para allí vivir en comunión con Él. Una realidad que no se tiene que mostrar, sino que me hace sumo bien, es precisamente por el grado de intimidad y de contacto que se tenga con el Señor. Es ahí donde acontece. Y al mismo ejemplo de Cristo que ora en soledad, muchas veces con quien sabe le ama, que es el Padre, como recuerda la Santa en Camino 24:3, que saben que es el desarrollo del Padre Nuestro y donde ella también anota algunas características de lo que significa orar. Y ahí es donde ella entiende esto que les he dicho muchas veces, y es: si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? ¿Sí? Él, recuerden, podemos hacer un seguimiento en muchos momentos, sobre todo cuando iba a tomar decisiones importantes, cuando iba a tener que asumir en medio de su humanidad todo el llevar adelante la obra salvadora del Señor, y él sentía todo lo que significaba el tener que asumir este camino de amor y de entrega, y experimentaba los rigores de resistirse a beber ese cáliz. ¿Recuerdan Getsemaní? Pues él se retiraba a orar, a pedir fuerza, a pedir la fortaleza espiritual interior para asumir todo lo que venía. Es ahí donde él encuentra esa fuerza. Y la Santa, con esa lectura que hace de la vida del mismo Jesús, pues le imprime mucha fuerza a la invitación que nos hace a convertirnos en orantes. Con estas dos referencias, el concepto teresiano de oración encuentra sus raíces bíblicas. Orar es vivir en comunión con el amigo, vivir en la presencia del Señor, llevarlo con nosotros, sabiendo que nos habita, que nos ama, que está en cada uno de nosotros. Es vivir en su presencia. Orar es vivir la oración misma de Jesús en soledad, en contacto con Él, en intimidad. Es un encuentro personal, en fe, esperanza, amor. Es progresivo y transformante. ¿Sí? El camino de conversión se va dando, se va desarrollando a fuerza de un proceso. Cuando ustedes les digan que la conversión aconteció de la noche a la mañana, desconfíen de esto, ¿sí? Desconfíen de esto. Esto no es como que yo me tomo una medicina y inmediatamente me calma, me transforma, ¿sí? Es una realidad como lo que acontece cuando el médico te dice: esto va a ser un tratamiento, vamos a iniciar todo un proceso. Lo único es, tiene que hacerlo juiciosamente, juicioso, tiene que llevarlo adelante, porque allí va a operar todo un proceso de transformación. Eso es la oración. Es un encuentro abierto a la comunicación mística por parte de Dios, de su amor infinito, que va llenando la vida del ser humano, haciéndolo cada vez más como Él. El proceso de transformación, de configuración, se va dando interiormente. Y recuerden, todo el proceso de cambio, de encuentro con el Señor, nos va configurando con Él. ¿Sí? Ese es el camino. Por esa razón es que la Iglesia, yo no me canso de decirles esto, lo voy a repetir 1000 veces. Toda la vida sacramental de la Iglesia está centrada en que mi bautismo yo lo pueda poner por obra en medio de mi vida. Y por esa razón el centro y culmen de la vida de la Iglesia se da en la Eucaristía. ¿Sí? Ahí, porque tengo la posibilidad de vivir en comunión con el Señor
con 2 mesas que se me sirven, muy importantes, fundamentales. La de la palabra, por esa razón cuidamos tanto la palabra, la predicación, el recibir al Señor a través de este banquete que es acogerlo, escucharlo, dejar resonar su palabra en mi vida y el acercarme al misterio que se me revela en el sacrificio, en la actualización del sacrificio, en la celebración, en el recuerdo, en la conmemoración que hacemos en cada Eucaristía, donde puedo entrar en comunión con Él. Así de sencillo, ¿sí? Por esa razón se nos sirven 2 banquetes, que yo lamento profundamente cuando no se es consciente de esto, ¿sí? Y llegamos a cualquier hora a la misa, sentimos que es como algo por cumplir. Ustedes me lo han escuchado, yo no me voy a cansar de hacerlo. A veces es simplemente como por celebrar algo más y decir, fui a misa ya, ¿sí? Y como que te cumplí, como que te di, o sea, pero ya comió, ¿sí? Pero ¿de qué manera? ¿Sí? Esto tenemos que hacerlo consciente, saber a quién recibo, a quién estoy celebrando, qué es lo que hago cuando me acerco a buscarlo a Él como alimento de vida, como alimento que me fortalece. No me cansaré de decirles esto, porque cuando caemos, y me van a entender el ismo, en el ritualismo, en el cumplimiento, simplemente ahí ya estamos perdiéndolo todo, ¿sí? No tiene sentido. La sacramentalidad, nos estamos burlando del Señor. No tenemos conciencia de a quién recibimos y esto qué efecto puede tener en mi vida. De todas maneras, Él actúa allí. Alguna cosita hace, ¿sí? Pero qué mejor que yo sea consciente de lo que allí está aconteciendo. Esto es fundamental. De lo contrario, miren, podemos hacer muchas cosas, incluso convertirnos en gente que cumple la oración e incluso habituarnos, acostumbrarnos. Algo tiene el amor de costumbre, pero esto termina por cansar y no te va a salvar. No te va a salvar. O sea, esto no va a tener un efecto en ti, una consecuencia. Estás tomándote mal el remedio y entonces eso no va a tener ningún efecto en ti. Esto es muy fundamental. Una hermosa imagen con sentido dinámico permite a la Santa Madre abrir un largo inciso para tratar sobre la oración, con 4 grados progresivos de oración en los que se intensifica la relación del orante con su Dios. Quiero que anoten y me recuerden, porque al final de esto que vamos a ver, lo vamos a ver, y es lo que digo allí, sentido dinámico. Es decir, los grados de oración no es que se da una cosa, luego otra y luego, ¿sí? No, es dinámico. Los grados de oración se van dando. Esto es como las moradas, ¿sí? Cuando las estudiemos se van a dar cuenta, cuando se las presenten, más aún cuando las vivan, cuando comiencen a ahondar en esa relación profunda de encuentro con el Señor en su castillo interior, donde la morada principal es el encuentro profundo con el Señor, ¿sí? Esto es dinámico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice la Santa, para que me lo tengan en cuenta, porque yo puedo estar en las séptimas moradas, pero tengo un momento donde me falta la humildad y me vuelvo otra vez al orgullo, al ego, y vea todo lo que hice para abajo. Esto es como haber construido, cuando ustedes construyen un armotodo, un Lego, ¿sí? Y la última fichita, ¡prum!, y se les vino abajo. Se les vino abajo toda la construcción. Si les falta esto, pueden tener todo el amor, toda la entrega, comprometerse con todo. Pero si hay esta falta, va para atrás. Pasa lo mismo con los grados de oración. Es una realidad dinámica. Se van a dar cuenta, cuando ya lo vamos a ver, que podemos estar en la lluvia, pura gracia, ¿sí? Gozando de la presencia del Señor que se nos da y que se nos entrega.
y ese momentico lo vivimos y ¡brum!, otra vez para atrás, ¿sí? Por esa razón yo le digo a las personas, no se vayan a angustiar cuando sientan que estaban muy adelante en su camino orante y de pronto se patrasean, es decir, se paran o echan para atrás. El camino de vida espiritual es como es este mundo, ¿sí? Donde no es plano. Tenemos altos y bajos, ¿sí? Subimos y bajamos, ¿sí? Hay momentos tranquilos como este valle, podemos ir, la ciudad. Yo voy a Bilbao o incluso a Vitoria y esta ciudad es diferente, tiene como cuestas y todo esto, así son, ¿sí? Hay momentos en los cuales nos toca que irnos para una ciudad en subida, en cuesta, y hay momentos en los cuales la vida va más serena y hay otros que nos vamos en picada. Lo único es que toda esa experiencia, ¿sí?, donde la vida espiritual no es horizontal, sino que tiene altibajos, podamos todo vivirlo en el Señor, que nunca nos falte Él, ¿sí? Lo va a decir la Santa, lo que a ella la salvó es que nunca dejó la oración. Aunque había momentos de sequedad, de aridez, ella lo relata, se van a dar cuenta, yo no lo estoy parafraseando, simplemente así pasó. Y en todo ese camino nunca le faltó el Señor, o sea, ella tenía conciencia de que ella tenía que caminar y iba dando pasos. A veces caía, se pueden dar cuenta que su primera conversión, de la que les hablo aquí, que ella relata entre los capítulos 9 y 10 del libro de la vida, han pasado 20 largos años, donde vivió todas sus experiencias místicas en la encarnación. ¿Recuerdan que les hablaba? Y que el Señor la quiso para él la entendió, vivió su primera conversión y fue donde ella se fue para el monasterio de San José y fundó las Carmelitas Descalzas y el Carmelo Descalzo. Y ustedes saben que de ahí viene todo este camino de transformación de una orden religiosa que venía en decadencia, y ella le imprime un carácter y un carisma muy especial, que es del que estamos bebiendo y que les quiero compartir algo acerca de ella. Sigamos. Entonces, el huerto es el alma y se puede regar de 4 maneras. Ella lo presenta de esta manera: o con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo, o con noria y arcaduces, que se saca con un torno, es a menos trabajo que estotro, y sácase más agua, o de un río o arroyo, esto se riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua, y no se ha menester regar a tan a menudo, y es a menos trabajo mucho del hortelano. Qué juego de palabras, ¿no? Mucho, bien, pero ella escribe así, esto es textual: o con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro, y es muy sin comparación mejor que todo lo que queda dicho. Lo pueden mirar en Vida 11.7. Vida 11.7. Vamos a ir bajando para que ustedes, quien quiera seguirlo acá arriba, ahí está. Entonces, primer grado de oración, entremos en materia. De los que comienzan a tener oración, podemos decir que son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su trabajo. Dice la Santa en el libro de su vida 11.9. En este primer grado, el principiante en el camino de la oración experimenta trabajo, es decir, esfuerzo, en el ejercicio y en la vida de oración, debido a su natural poco acostumbrado a recogerse en el interior de su alma. El hombre está derramado hacia afuera y por eso su oración es costosa, muy a su trabajo y con muy escaso fruto. Son aquellos que van una vez, que vienen, que de pronto, que la misa,
ay, qué pereza, que frecuentan la palabra muy de vez en cuando, pero no tienen hábito, no tienen costumbre. Sentirá malestar y disgusto cuando, a pesar de su trabajo en recogerse y meditar, no haya en sí sino sequedad y sin sabor. Entonces dejan de orar fácilmente, porque como que esto, como para qué o qué, realmente no le encuentra gusto, no le encuentra razón, porque está muy hacia afuera, embebido en todos los asuntos de afuera. No hay que quedarse preso del ejercicio de la oración dura, sino abrirse a un planteamiento de vida en amistad. Amor limpio, desinteresado, sin sueldo, es la amistad. Cuando tú comienzas a tener cercanía con alguien, ¿recuerdan? Por esa razón les presenté el Principito. Ya le están encontrando un sentido al por qué teníamos que acercarnos a esto, ¿sí? Al principio te sentarás lejos, ¿sí? Al principio te sentarás lejos. ¿Recuerdan lo que le decía el zorro al Principito? Pero poco a poco nos iremos acercando. Y luego le dice, tenemos que establecer un hábito, ¿sí? Si tú vienes a las 4 de la tarde, por ejemplo, yo estaré feliz y mi corazón se va a acelerar y yo me prepararé para ese encuentro. ¿Ya se están dando cuenta? Esto es importantísimo, porque los ritos son necesarios, porque la cercanía del amor te va igualando, ¿sí? Recuerden, lo que va haciendo, incluso a fuerza, como se lo decía ahora rato, de hábito y de costumbre, es que ya te hace falta la otra persona y comienzas a crecer y el amor iguala a los amantes, los hace iguales. Miren, en estos días leí algo bellísimo, seguramente se van a acercar a esto. Dice el Santo Padre que así como es que estos místicos veían las cosas y ellos lo aplicaban con lo que experimentaban interiormente, tan bonito esto. Cuando una vela, él dice, se comienza a aplicar a un pedazo de hierro, a un candil, le dice él, como un pedazo de hierro, entonces se aplica a un pedazo, pero se va comunicando el calor y se calienta toda, ¿sí? Seguramente él ya estaba comenzando a darse cuenta lo que pasa cuando en las estufas de aquel tiempo pues se calienta una sola parte, pero se termina por cocinar en toda. ¿Recuerdan? Él lo veía y así pasa con lo que en el alma acontece cuando me voy acercando al Señor y Él me va comunicando una gracia interior. ¿Sí? Esto es lo que la Santa está afirmando así. Así ella nos lo enseña. Pues como digo, ¿qué hará aquí el hortelano? Alegrarse y consolarse y tener por grandísima merced de trabajar en huerto de tan gran emperador. Y pues sabe, le contenta en aquello, y su intento no ha de ser contentarse así, sino a él. Alábele mucho, que hace de él confianza, pues ve que sin pagarle nada, tiene tan gran cuidado de lo que le encomendó, y ayúdele a llevar la cruz, y piense que toda la vida la vivió en ella, y no quiera acá su reino, ni deje jamás la oración, y así se determine, aunque para toda la vida le dure esta sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz. Tiempo vendrá que se lo pague por junto. No haya miedo, no haya miedo. Ahí se los resalto, que se pierda el trabajo, a buen amo sirve, mirándole está, no haga caso de malos pensamientos, mire que también los representaba el demonio a San Jerónimo en el desierto. Es decir, no le haga caso, ¿sí? Aunque muchas cosas nos traten de sacar de este camino y dejar la oración, usted manténgase. ¿Sí? Llegan pensamientos, ahí ella va a hablar y a desarrollar la loca de la casa, la imaginación, donde todo el trabajo está en tratar de concentrarse, de estar, ¿sí? De estar con él, de habituarse, de comenzar a relacionarse cercanamente con él, de alguna manera.
Esto es fundamental, porque de lo contrario, mi relación con el Señor no va a ir ahondando. Vamos aquí adelante. Creo que aquí vamos bien. Ahí les voy presentando unas imagencitas. Estos cuadros están en el monasterio de las Carmelitas de Cádiz, donde es como lo que mejor vi de esta representación de los grados de oración. En este modo, el orante debe sustentarse en la oración con el ejercicio de la meditación, es decir, el discurrir del entendimiento en buenos libros que le lleven al trato de amistad con Dios o pensando sobre las grandezas de Dios. Ayuda muchísimo, ¿sí? Por esa razón, la oración es un poco dinámica. Santa Teresa dice, si te ayuda la salmodia, cógete a ella. Si te ayuda el Evangelio, léelo y medítalo. Si te sirve un libro espiritual, hazlo. A ella nunca le faltaba. Si no te ayuda en la oración de recogimiento dentro de la capilla, sal y vete al jardín, camina y contempla la naturaleza, ten contacto con esta realidad. Ella no establece un solo método de oración, sino el que más te ayude a recogerte y a encontrarte con el Señor. Esto es muy importante, ¿sí? Por esa razón, hay momentos en los cuales la meditación, la reflexión me sirve, y hay otros momentos en los cuales no. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Hay ratos en los cuales como que me fluye, puedo salir a caminar, me voy al parque. Hay ratos en los cuales esto no me dice nada. Y me quedo más bien en la capilla y necesito estar con él, hablarle, saber que está allí en el sagrario, en fin. Bien, esto nos vamos a dar cuenta y ustedes lo van a experimentar a medida que vayan llevando adelante su camino de oración. Pero la santa insiste en que no se le vaya en esto todo el tiempo de la oración, ¿sí? Que no se le vaya todo el tiempo, sino que se represente delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento se estén hablando y regalando con Él. Vida 13:11, ¿sí? Que puedan hablar, escucharle, hacer silencio, calmar un poco el discurrir. Esto es lo que puede adquirir el que comienza en este camino. La santa advierte que el orante no debe intentar suspender la actividad del entendimiento para ayudarse a la oración, cosa que pasa apenas gusta las primeras devociones en la oración, sino dejar que Dios se lo suspenda cuando Él quiera, ¿sí? Hay personas que se demoran más tiempo en ese discurrir, ¿sí? Y tratar de acercarse al Señor con el entendimiento, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Espere que Él le va a dar esa gracia. Lo único es persevere y va a ahondar en esta experiencia. Que no está en nosotros procurarnos sentir los gustos de Dios. De lo contrario, perdería el tiempo, quedándose el alma boba y fría. Es decir, se va a quedar simplemente en devocionismos, en rezar, repetir una cantidad de cosas y no va a pasar a un poquito más allá, ¿sí? Esto ayuda, pero si no damos un paso más de mantener un diálogo continuo con el Señor, no vamos a crecer, ¿sí? Porque creemos que la oración es simplemente rezar. Yo se los he dicho que ahí hay que hacer una diferencia en estas dos. Rezo, ¿sí? Es oraciones ya hechas. Ayuda muchísimo, ¿sí? Y la santa no lo descalifica, la oración vocal. De hecho, ella pues nos lo dejó y nos lo instituyó, porque somos una orden de vida regular en que no podemos dejar la salmodia, el rosario en común. Los monasterios lo rezan, hay muchas comunidades de frailes que incluso lo hacen en común, en donde no hay la parroquia que lo establece,
o es una práctica personal que nos ayuda muchísimo. Pero lo que no podemos dejar es el diálogo continuo con el Señor, cercano, íntimo, esta realidad que, como lo vamos a ver, se va ahondando, profundizando. Se entiende, por tanto, que en esta primera manera de regar el huerto se saca el agua del pozo, esto es, discurriendo con el entendimiento, es decir, con mucho trabajo, entender, poner en práctica las potencias del alma, la voluntad, el entendimiento, la comprensión, todo esto que es uso de mis facultades. Segundo grado de oración. En la segunda forma o grado de oración se saca el agua con una noria, con noria y arcaduces, que se saca con un torno. Yo lo he sacado algunas veces. Es a menos trabajo y sácase más agua. Vida 11.7. Aquí el orante experimenta en sí unos gustos muy particulares que no vienen de ninguna manera procurados por su mucho discurrir o meditar en las cosas de Dios, aunque aquí no se ha de dejar del todo la oración mental. La Santa nos habla de la oración de quietud, de recogimiento, que es precisamente una comunicación de Dios al alma en la que la persona siente en sí un recogimiento hacia lo profundo de su ser. Tiene un deseo de entrar en contacto con el Señor, en el que su Dios al alma, en la que la persona, en la que su voluntad siente y goza claramente de unos gustos que no había conocido antes en ninguna cosa de este mundo terreno, tanto que no se querría bullir. Miren lo que dice la Santa. Aquí se comienza a recoger el alma, toca ya aquí cosa sobrenatural, porque en ninguna manera puede ganar aquello por diligencias que haga. Vida 14.2. Aquí comenzamos a tener un gusto, como un deleite, un deseo de estar con Él en soledad. Lo buscamos, el silencio, lo deseamos, sentimos que lo necesitamos. Hay como cuando uno comienza a tener la necesidad del agua, ¿sí? Recuerden este salmo que me gusta mucho, de la sierva que busca la fuente de agua, o aquel que le gusta algo, como a mí el café, y buscamos de alguna manera que no nos falte, ¿no? Madre mía, no quiero vivir en Inglaterra donde sirven es puro té, que se lo tomen ellos allá. Sigamos. Tercer grado de oración. ¿No? ¿Qué quedamos? Es cosa ya sobrenatural. Es cosa ya sobrenatural, es decir, por encima de lo que el hombre puede. Viene de Dios, que se comunica al alma y quiere que el alma sienta cómo se le comunica. Dios actúa directamente en la voluntad, intensificando el amor. Comienza a intensificarse el amor. Comienzo a acercarme un poquito más, y Él también a mí. Nótese ese movimiento no hacia afuera, sino hacia adentro. Dice en Vida 14.3, oh Jesús y Señor mío, ¿qué nos vale aquí vuestro amor? Porque este tiene el nuestro tan atado que no deja libertad para amar en aquel punto a otra cosa sino a vos. El 14.2. Seguimos con 14.3. Que son entonces como unas palomas que no se contentan con el cebo que les da el dueño del palomar sin trabajarlo ellas, y van a buscar de comer por otras partes, y hallan tan mal que se tornan, y así van y vienen a ver si les da la voluntad de lo que goza. Comenzamos, bonito ese ejemplo que da, como a cebarnos, ¿sí? Comenzamos a encontrar allí el alimento. Es que lo tengo, ¿sí? Lo tengo en mí mismo. Y comienzo a calmarme en esas búsquedas exteriores. ¿Recuerdan lo que les he dicho, no? Comenzamos, como tengo carencias, yo comienzo a identificar la necesidad fuera de mí.
Entonces comienzo a buscar alimento en cosas externas. Cuando las comienzo a encontrar en mí, comienzo a buscar ese espacio de comunión con el Señor. Esto es fundamental, ¿sí? Que comiences a darte cuenta de que al Señor lo encontramos ahí, habitándonos en cada uno de nosotros, como la fuente del amor. Seguimos. Tercer grado de oración. En este grado de oración, el agua con que se riega esta huerta del alma es agua corriente de río o de fuente, que se riega muy a menos trabajo, aunque alguno da el encaminar el agua. Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano, de manera que casi Él es el hortelano, y el que lo hace todo. Vida 16:1. Una vez más, Dios sale al encuentro del orante, pues su acción es mucho más abundante, mucho más abundante. La Santa Madre nos habla del sueño de las potencias como oración propia en esta tercera manera de regar el huerto. La experiencia de la gracia es mucho más clara que en la oración anterior. Recuerden, ¿qué es gracia? Es Dios dándosenos, ¿sí? Es cuando yo le entrego al Señor mis fuerzas, porque es Él en mí el que todo lo puede, ¿sí? Eso es. Cuando yo dejo la resistencia y yo no soy capaz de ir adelante, un crecimiento en la fe se da allí de una confianza y un abandono, lo que llaman los espirituales y particularmente San Juan de la Cruz y Santa Teresa, deshacimiento. Es decir, me dejo en las manos de Él. Es Él. Amo con su amor. ¿Sí? Por esa razón dice ella aquí que hay una mayor intensidad de vivir en comunión con la fuente del amor, donde Él está allí dándose, ¿sí? Por completo, como que Él está ganando espacio en mi corazón. Hagan de cuenta interiormente como cuando yo comienzo a descubrir, a rasgar, a quitar el regalo y comienzo a darme cuenta de ese tesoro que tengo allí y comienzo a echarle mano. Yo les he dado este ejemplo. El ser humano está habitado por Dios, que es una luz intensa, está allí presente, pero somos especialistas en taparlo, en ponernos abrigos, en ponernos cada vez más ropajes y no lo dejamos ser, no lo dejamos ver. Esa luz que somos, ¿recuerdan? De la que hablábamos en estos días, esa fuente de agua que somos, de ese surtidor, como lo habla el Señor en ese diálogo con la samaritana, lo tenemos tapado, ¿sí? Y no le echamos mano. Entonces, en la medida en que yo me encuentro y descubro esta realidad, la puedo dejar ver. Ya comienza a darse este movimiento interior. Es de lo que ella habla en este tipo de oración. La acción de Dios alcanza al hombre en su interior, en las potencias, más fuerte y vivamente que en la oración de quietud pasada. Acción de Dios que adormece al hombre con relación a todo lo creado, porque está profundamente cogido por quien está obrando en él en estos momentos, ¿sí? Entonces, es aquellas personas que viven en una paz y en una tranquilidad donde las cosas externas ya no le perturban de la manera como lo hacía antes y no te roban la paz, no te atan, no te esclavizan, no te llevan con esa inquietud de vivir solamente en función de realidades externas, ¿sí? Lo que Santa Teresa dice bellamente, a ella se le escapan estos chispazos, porque ella lo vivía así: cuando perdís, perdís, y cuando penitencia, penitencia. Es decir, sabemos vivir en la abundancia y en la escasez, y sí que ella lo ponía por obra. Por esa razón, ella no le tenía temor a coger estos caminos intrincados, que ahora que yo estoy aquí disfrutando
En parte, estos cambios de clima, yo digo, madre mía, ¿cómo hizo esta mujer con estos fríos intensos que ella narra, ¿sí? Pero que nosotros no conocemos? Ustedes sí, porque ustedes viven aquí con estas estaciones, nosotros no. Entonces, ahora es que me estoy dando cuenta cómo ella, en medio de esos calores infernales del verano, cogía camino, no en nuestros coches, ni en estos trenes o aviones que tenemos ahora, mijo, en esos carruajes. Y no aquí en el norte, que hasta paisajes bonitos tenemos y agua abundante. En Castilla, cuando yo voy por allí y paso por Ávila, yo digo, madre mía, a esta sí le tocó bien fuerte. Pero ella no le tenía ningún temor. ¿Recuerdan? Hasta epidemias de piojos le tocó que vivir, pulgas, chinches, madre mía, todo lo que le tocó a esta pobre. Y ella no se restaba, además enferma, con limitaciones, le ponían problemas en esta iglesia que todavía tenemos tanto machismo. Voy a echar ahí una piedradita una piedra para nosotros mismos. Y esta mujer, ¿de qué manera? ¿Cómo se movía? Inteligentemente. Ella tenía claro, ¿sí? Y por esa razón no le interesaba. Se carteaba hasta con el Papa, con el cardenal, con el rey de España, con el que fuera, con el obispo, se le enfrentaba. No tenía que ver con la mamá San Pedro. Ella no tenía que ver con nada. Ella tenía claro por quién y para qué. Ya se están dando cuenta qué era lo que a ella la sostenía. ¿Qué era la fortaleza interior que le permitió incluso vivir tantos años con un mal que la llevaba? ¿De qué manera? Pero todo era para él. Entonces ella no tenía ningún inconveniente en llevar adelante esa obra que él le pedía. Sigamos. Entonces, quedamos en que acción de Dios que adormece al hombre con relación a todo lo creado, porque está profundamente cogido por quien está obrando en él en estos momentos. La persona siente en sí embriaguez y desatino de amor, glorioso desatino, una celestial locura, lindo como ella lo relata, Vida 16, 1, 2. Es una unión muy conocida de toda el alma con Dios, Vida 17, 4, aunque entiende con claridad que no es del todo unión de todas las potencias. O sea, todavía falta un poquito más. A diferencia de la oración de quietud, la anterior, aquí el alma tiene más soltura para moverse en las actividades de la vida, aunque entiende bien que la mejor parte está con Dios. Miren lo que dice. Ahora pues, acaece muchas veces esta manera de unión que quiero decir, en especial a mí, que me hace Dios esta merced de esta suerte muy muchas, que coge Dios la voluntad y aún el entendimiento, a mi parecer, porque no discurre, sino está ocupado gozando de Dios, como quien está mirando y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar. Algunas veces le digo, ¿cuándo, Dios mío, ha de estar ya junta mi alma en vuestra alabanza y no hecha pedazos, sin poder valerse así? Aquí veo el mal que nos causa el pecado, pues así nos sujetó a no hacer lo que queremos, de estar siempre ocupados en Dios. Qué lindo. Vida 17:5. Háblanse aquí muchas palabras en alabanzas de Dios sin concierto, si el mismo Señor no las concierta. Al menos el entendimiento no vale aquí nada. Querría dar voces en alabanzas el alma, y está que no cabe en sí, un desasosiego sabroso. Ya no se abren las flores, ya se abren las flores, ya comienzan a dar olor. Aquí querría el alma que todos la tuviesen y entendiesen su gloria para alabanzas de Dios, y que la ayudasen a ella y darles parte de su gozo, porque no puede tanto gozar. Vida 16:3. ¡Qué hermosura! Es lo que yo he visto y que ustedes también han experimentado, sobre todo en esos momentos en los cuales tú te quedas como que entiendes mucho y tú te quieres quedar como adorando al Señor, ya sea en una Eucaristía o en una exposición del Santísimo, o tienes un momento en el cual
tú no tienes sino alabanzas, una adoración que te brota del corazón con Él, ¿sí? Y decirle cosas, decirles, ¿sí? Cuando esto pasa, que me lo ha dicho mucha gente que lo vive sin saber esto, y yo, ahí está aconteciendo el Señor, ¿de qué manera? Esto es lo que sucede cuando hay una relación mucho más íntima, y esto brota profundamente del corazón, y no lo dejen de hacer, ¿sí? Se los pido, no lo dejen de hacer. Esto es fundamental, que lo manifiesten. Miren, en este punto quiero decirles algo. Cuando el Espíritu les lleve a que puedan manifestar algo, ¿sí? Sobre todo en relación con el Señor, que luego lo van a ver en una explosión de amor hacia afuera, no se lo aguanten, porque vivimos en una sociedad donde no vivimos muy restringidos, ¿sí? Y en este punto me van a perdonar porque aquí les voy a dejar una cuñita. No ustedes, lo he visto más hacia afuera. Ustedes realmente van un poco adelante, ¿sí? Me parece que somos muy tacaños, muy mezquinos frente a la posibilidad de experimentar al Señor y de expresarlo, ¿sí? Tengo que decirlo, ¿sí? Tengo que decirlo. Somos muy... ¿Por qué lo digo? Porque incluso hay días en los que quiero de verdad regañar. Lo que pasa es que digo, no, tal vez todavía no es tiempo de hacerlo. Ya cuando me conozcan un poquito más y me tengan más confianza, se lo voy a decir. Porque no responden ni siquiera ni amén. Les da pereza pararse de la silla. Yo les digo, esto vinieron a cine, una obra de teatro, ¿sí? Uno tiene que venir con toda la disposición de estar en la Eucaristía. Perdónenme que se los diga, pero hay que incluso, algunos de ustedes me dicen, Padre, ¿por qué no les dice que se pongan de pie, que saque de verdad? Y yo digo, es lo mínimo, decirle, contestarle al Señor, estar, esto me vincula. Y luego se confiesan de que, Padre, es que vengo a la misa, pero yo como que no estoy, me distraigo. Yo sí, me doy cuenta de eso. Están pendientes del pelo de la otra, de que si la chaqueta está bonita, de que así como amaneció, se trajo el peinado tal como amaneció, así llegó a la misa porque le cogió tarde. Yo creo que eso, ¿ya se están dando cuenta? Hay que estar. Cuando yo les digo que la oración va teniendo hay que estar, porque esto es lo que me permite vincularme con el otro, ¿sí? Como cuando uno, hombre, estás con el otro, pues no mires el celular, ¿sí? A no ser de que tengas, pero concéntrate en escuchar a la otra persona, en estar, en darle una palabra, una presencia, no importa, 10, 15 minutos, pero estás allí. Esto te va a hacer mucho bien, ¿sí? Leer la palabra, pero no permitir que ella resuene en tu interior, ¿sí? Esto no te permea, no, esto es como que saliéramos a la calle, ¿sí? O nos metiéramos a la ducha, pero con sombrilla, o con un impermeable, pues no te vas a mojar, ¿sí? Te toca que vincularte, de lo contrario, ahí no va a pasar nada. Yo hago mucho énfasis en esto. El amor, manifiéstenlo. Esas ganas que tienen de abrazar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, de darles besos, de manifestar el amor. No tienes otro tiempo, ¿sí? Esto que tú eres, ahórrate otras cosas, claro, ¿sí? Mira a ver cuántos años te faltan y a ver si te alcanza la pensión, la jubilación o los ahorros que tienen. Eso sí, porque lo que uno se gasta, pues ya está ahí. Pero lo que tú eres, ¿sí? Esta realidad que tú tienes, en la medida en que la cultives, entrégala. Porque el amor, entre más se entregue, más te abunda. ¿Sí? Ya van entendiendo por qué el Señor dice en esos evangelios, que yo no sé si ustedes se lo han preguntado, que al que más tiene, ¿sí? Más se le da. ¿Sí se acuerdan? Y al que menos, el que ni siquiera lo puso la platica en el banco para que pudiera multiplicarse, ¿sí se acuerdan? De los talentos y todo esto, de las monedas que les entregó, ¿sí? Pues no le va a dar nada.
Y es que esta realidad que somos los seres humanos, si no la entregamos, pues no. ¿Recuerdan la mujer viuda que tenía solamente 2 moneditas y la entregó? La vida es para darla, para entregarla, para arriesgarla. Por esa razón les pongo ahí que me parece una cita hermosísima. No tengan miedo, ¿sí? Relaciónate, entrégate al Señor. Y en la medida, es que una cosa va relacionada con la otra. Cuando yo veo esa gente tan mezquina, tan tacaña, no estoy hablando de cosas materiales, que ni necesito ni le pido a nadie, ¿sí? Uno se va arreglando con lo que tiene, sino son tan tacaños en entregar. Ustedes se han reído de mí, ¿no? Saludan hasta como egipcios, ¿sí? ¿Se han visto los egipcios? ¿Sí? Te miden todo, ¿no? Y en su manera de entregarse, ni siquiera te miran a los ojos, ¿sí? Lo más bonito que te puede dar es un saludo. Tal vez hasta mudo nos volvemos, pero si yo le hago así, yo me alegro, ¿no? Y una sonrisa, el gesto, créanme, esto tiene mucho que ver con una realidad espiritual que no te permite, porque la oración, ustedes lo van a entender después, revirginiza, hace pura el alma, porque vivimos pendientes de que el otro no me vulnere, no entre en mí. Y por esa razón no pasamos de relaciones antipáticas y simpáticas, ¿sí? Donde el amor de Dios nos invita a la empatía. Tiene un libro maravilloso, es su tesis doctoral sobre la empatía. Edith Stein, que se le dejo la inquietud para que algún día se acerque. Esta mujer que era de una gran sensibilidad. Yo creo que antes de que ella llegara a conocer el libro de la vida, que fue cuando ella dijo, esto es la verdad, o sea, esto que vivió esta señora, esto es la verdad, ¿sí? Y terminó siendo carmelita descalza, una maravilla, esta mujer que murió en Auschwitz. Bueno, ya ustedes conocen más de ella, averigüen para que vean, una mujer recia, judeoconversa, filósofa, una mujer impresionante, con una sensibilidad espiritual muy grande, que cuando se acercó al Señor a través de Teresa y de todo lo que ella le reveló en esto que estamos viendo, ella dijo, esto es lo que yo quiero vivir. Y le llevó a entregar la vida. Por esa razón lo hizo con tranquilidad, con paz, y lo vivió con la intensidad que es. Yo les aseguro, voy a terminar con esto y no les hablo más. Les repito la experiencia que yo he tenido con gente que está a punto de irse para la paila mocha, en cuidados paliativos, en 2 clínicas allí en Bogotá, que mientras era ecónomo, pues la acompañábamos, y mientras yo podía, pues iba a acompañar a esta gente. No se alcanza en el testimonio de mucha gente con un profundo dolor, más allá de la enfermedad terminal que estaban padeciendo, de haber mirado para atrás, porque el Señor te va preparando para esto, y darse cuenta que perdieron la vida en tantas realidades lejanas a Dios. Yo creo que el profundo arrepentimiento del ser humano va a estar allí. Acuérdense de esto que dice el Santo Padre, a la tarde de la vida te examinarán en el amor. No se imaginan la paz que da alguien que ha vivido entregando la vida en el amor de Dios y sabiendo que la muerte lo va a visitar, pero se va a ir tranquilamente porque han entregado vida en abundancia, y eso le va a regalar vida eterna, feliz resurrección. Este es el misterio que vamos a celebrar la próxima semana. Entonces, sigamos. Háblanse aquí, ya terminamos allí. La actitud del orante en esta oración es de un dejarse del todo en los brazos de Dios, porque ya su alma no es suya, sino de Dios. ¡Ay, qué bonito esto! Hay como una pertenencia, le entregas tu vida al Señor, porque es de Él. Ya nada le puede contentar fuera de Dios. Bellísimo esto que se los voy a decir. Como dice el Santo Padre Juan de la Cruz, siente que todo, absolutamente todo, fuera de Dios es estrecho, es estrecho. Ya no querría vivir sino en Él. El alma se ve otra, más fuerte en virtudes, ya se abren las flores, ya comienzan a dar olor, como ahora en la primavera.
Vida 16:3. Deseosa de servir a su Señor, pues tanto le regala el Señor a ella, que quiere ser Él el hortelano para que el alma goce. Y ahí comienza el Señor a darse y comienza a tener esos primeros momentos en los cuales te invita a entregarte por entero. Y terminemos rápidamente con el grado cuarto, que es el más hermoso. Es agua que viene del cielo para dar con su abundancia, henchir y hartar todo este huerto de agua. Qué bonito es, henchir. Es decir, el agua se expande, la tierra se expande. Y es algo que ustedes se han dado cuenta. Podemos regar el jardín todos los días, pero solamente el agua de la lluvia es la que fecunda los campos. ¿De qué manera? ¿Se han dado cuenta de ello? Los agricultores lo saben, o los que hemos tenido abuelos que todavía trabajaron en el campo, era una maravilla. Esperaban estas lluvias, bueno, en mi tierra, ¿no? Ahora, de abril y de mayo, maravilloso. Y allá tenemos otra época de lluvias entre octubre y noviembre, que es maravilloso también. Y ellos los esperaban, ¿no? Te espero como agua de abril o de mayo, decían los abuelos. Se trata de la oración de unión de todas las potencias en las que la acción de Dios envuelve y domina al orante. Santa Teresa se siente aquí inundada de la inefabilidad de esta experiencia. Es decir, lo inefable es lo indecible, lo que ya entra en un ámbito sobrenatural. Ustedes no saben, no hay cómo explicar esta realidad. Y es que Dios comienza a hacer todo lo suyo. Él comienza a entregarse por entero. Comienza a darse por completo allí. Comienza a darse de qué manera. Miren ustedes cómo ella lo explica. Describe así la oración de unión. Acá no hay que sentir, sino gozar sin entender lo que se goza. Entiéndese que se goza un bien, a donde juntos se encierran todos los bienes, mas no se comprende este bien. Ocúpanse todos los sentidos en este gozo, de manera que no queda ninguno desocupado para poder en otra cosa, exterior ni interiormente. Vida 18:1. La acción de Dios es tan fuerte que suspenden todas las potencias. Tú te sientes como enajenado, como lo que dice Santa Teresa en la experiencia de la transverberación. ¿Recuerdan? Que el ángel, el arcángel el angelito que es un querubín, viene y le rompe el corazón y se lleva las entrañas. ¿Recuerdan? El dardo, cuando sale, se lleva sus entrañas y queda toda inundada de amor de Dios. Qué lindo esto, ¿sí? Toda. Es decir, te saca tu naturaleza y te hace ver la divina, porque te configura con esta realidad con la que el Padre nos regaló a su Hijo Jesús, para que en medio de mi realidad y mi límite pudiese descubrir mi verdadera condición como hijo de Dios, configurado plenamente con Él. La acción de Dios es tan fuerte que suspenden todas las potencias, hasta tal punto que no se puede ocupar en nada. Dios coge al alma y la lleva consigo. Viene un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis, sentir y sentís levantarse esta nube de la gran majestad de Dios, ni tampoco entender durante la comunicación lo que se le está dando. Ahora vengamos a lo interior de lo que el alma aquí siente. Dígalo quien lo sabe, que no se puede entender, cuánto más decir. Estaba yo pensando, cuando quise escribir esto, acabando de comulgar y de estar en esta misma oración que escribo, ¿qué hacía el alma en aquel tiempo? Díjome el Señor estas palabras: deshácete toda, hija, para ponerse más en mí. Ya no es ella la que vive, sino yo.
Como no puede comprender lo que entiende, es no entender entendiendo. Esto es muy bello, la correspondencia con un poema del Santo Padre que expresa esta realidad, que es sin entender, ¿sí? Entendiendo. Vida 18:14. Se da por tanto una concentración total de la persona entera, interior y exterior, potencias y sentidos, en el amor de Dios. En esta comunicación de Dios, el alma se representa estar junto a Él y tiene absoluta certeza de su presencia. ¡Qué bonito esto! Tiene absoluta certeza de la presencia de Dios. La Santa Madre llama a esta gracia de unión levantamiento de espíritu o vuelo de espíritu de unión. Vienen a ser dos maneras de realizarse esta gracia de la unión plena con Dios. Unión, ya hay una comunión. ¿Recuerdan la referencia a Gálatas 2:20? No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. El orante siente en sí grandísimas ganancias en sí mismo, psicológicas, ternuras y lágrimas gozosas, gozo sin par, deleite, morales. Queda el alma animosa a empeñarse y trabajar por Dios, promesas y determinaciones heroicas. Esto lo habla en Vida 19:2. Y generosidad en la entrega a los demás. Comienza a aprovechar a los prójimos. Vida 19:3. Ya se están dando cuenta por qué cuando alguien me dice, Padre, es que me quiero comprometer con la iglesia. Padre, ¿por qué yo no puedo? Como que mi acción pastoral pasa mucho con nosotros. Mi vida como que no es muy productiva, muy fructífera. Pues puedes hacer muchas cosas, pero si no nace de esa comunión con el Señor, no tienen efecto, ¿sí? Es cuando tú dices, esa persona es carismática, tiene unción, simplemente su presencia comunica una realidad de paz, ¿sí? Porque esa realidad que vive la comparte, la comunica, incluso hasta en silencio. Son esas personas que yo no sé si a ustedes les ha pasado, que a mí me dan ganas de pedirle la bendición, ¿sí? De arrodillarme. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo, como vivo en este contacto con gente muy buena, ¿sí? Que he conocido santos, la santidad, no solamente, que es donde menos, entre nosotros los padres. Gente buena, madre mía. Ustedes no se alcanzan a imaginar, ¿sí? Y yo lo siento con una bondad, sobre todo personas pues mayores. Es una cosa que no sé cómo explicarlo. Esta gente lo comunica y tiene un efecto grandísimo, su palabra, su presencia, todo, lo poquito, lo mucho que comunican. Y ustedes sienten realmente que ahí se está comunicando una experiencia que va más allá de lo natural, ¿sí? De lo natural. De lo que la persona puede decir muy bonito, muy versado, sobresaliente, muy bien dicho. No, hay algo ahí con una fuerza mucho más grande. Es esta gente que vive en pura gracia, porque la presencia de Dios se comunica. Ya han abierto ese espacio interior y lo han dejado ver, ¿sí? Se han encontrado con Él. Entonces, de esa fuente que hay, lo pueden dar, lo pueden entregar. Así de sencillo. De lo contrario, teologales, gran concentración amorosa y existencial en Dios. Quédase sola con Él. Vida 19:3. El hombre hunde sus raíces en Dios, opta por Él. De cara a las criaturas se traduce en deshacimiento, desarraigo, liberación. Yo diría también sanación, como son personas que su experiencia de vida se traduce como en una cierta sabiduría que se comunica. Humildad más crecida. A la persona le ilumina una gran luz, un conocimiento de su ser, de su indignidad, pero también de su dignidad. Ve su miseria y la grandeza y majestad de su Dios. Un conocimiento de la vanidad del mundo. La conocen y no quieren andar allí. Y la verdad de Dios que tan portentosamente ha obrado en esa persona.
Entonces son esas personas que tú sabes que están como más allá ya de todas estas realidades tan banales, tan superficiales, de la vanidad. Son esas personas que tú sientes que le están apuntando a lo esencial en medio de su vida. Entonces, conviene decir, y ya para terminar, que a esta oración de unión se llega normalmente después que el orante se ha ejercitado durante largo tiempo. No me vayan a decir que esto se da de la noche a la mañana. Esas conversiones no las creo y no le crean ustedes tampoco. Hay alguna cosa ahí detrás de todo ello. Después de mucho tiempo de haber iniciado la oración de mental, vocal, de recogimiento, de quietud y oración contemplativa. ¿Sí? Todo el camino que hemos hecho anteriormente. Y aunque también puede ser concedida por gracia de Dios, estando todavía muy atrás en el camino. ¿Sí? Yo sé, y por esa razón se los dije que al principio lo íbamos a ver, ¿sí? Que este tipo de oración o estos grados de oración son dinámicos, porque hay momentos en los cuales tenemos un conocimiento pleno, ¿sí? Y daríamos la vida por el Señor, la entregaríamos y tenemos claro, ¿sí? Como una conversión intelectual y hay como una claridad muy grande, y hay momentos en los cuales echamos para atrás, ¿sí? Esto es un camino y a veces nos paramos, así que no podemos identificar que lo que hemos ganado ya lo tenemos. Tal vez con muchas otras cosas aplica, pero estamos hablando del espíritu, que es totalmente transformante y dinámico, y por esa razón hay que ir adelante en esto. Y vuelvo otra vez y les digo, cuando te entran esos piquitos de soberbia y te sientes bueno, mejor que los demás, incluso con derecho de juzgar y de señalar a los otros, de condenarlos, echas para atrás. Te falta humildad, ¿sí? Y sale otra vez el bendito ego, que lo que es la Santa habla a través de todos estos grados de oración es el reconocimiento de que es el Señor el que te lleva adelante. Si se dieron cuenta, lo que lleva adelante todo este trabajo, toda esta labor interior es la gracia. Darle lugar al Señor, quitarte a ti, vaciarte de ti mismo para dejarle lugar a la acción del Señor. Cuando esto no acontece, vuelve otra vez la burra al trigo. Otra vez estoy yo buscándome a mí mismo, mis intereses, mi reconocimiento, mi admiración, y le dejo el protagonismo al Señor. Pues ahí voy para atrás. Bien, hablaremos un poquito más de todo esto, algunas resonancias. Era necesario, disculpen la demora, que leyéramos los 4 grados de oración sin dejarlos de ver, para que vean comparativamente todo lo que se da en este proceso de lo que significa darle lugar al Señor hasta cuando se da la lluvia, como la presencia plena de la gracia, el amor de Dios en el ser humano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.